Bueno, vamos con mi mapa de síntesis del platino. En principio lo ponemos aquí en grande, por si alguno lo quiere copiar. Y va en 2 páginas. Esta es la primera página y la segunda es la que aparece aquí. Bueno, y aquí está todo. Y ahora lo que voy a hacer es agrandarlo para poder manejarlo un poco. Vamos, un poco mejor. Empezaremos por aquí y lo primero que quiero decir es una cosa. Bueno, primero vamos a agrandarlo, ¿verdad? Un poco menos, bueno, pues ahí. Lo primero que quisiera decir es que el platino tiene una química muy extensa. Se viene trabajando con el platino mucho, bueno, yo diría que mucho además y cosas interesantes desde hace al menos 200 años, ¿eh? O sea, y no exagero. Fijaros que incluso uno de los compuestos más curiosos, aunque tardó muchísimo tiempo en aclararse, pues es justamente este, etilén tricloroplatinato de potasio, que es la sal de Zeise, que es ni más ni menos que uno de los primeros compuestos organometálicos, porque es algo así como de 1828, que ya es decir, ¿verdad? Bueno, pero los productos más importantes en síntesis en el laboratorio para preparar otros compuestos de platino son el platino metal, a veces en hilo, a veces en polvo, pero vamos, reactivo frente al agua regia típicamente, ¿eh? Luego tenemos el ácido hexacloroplatínico, yo diría que desde mi punto de vista está más atractivo, ¿verdad? Pero se prepara obviamente a partir del platino. Luego tenemos también el tetracloroplatinato de potasio, con el que se han hecho cantidad de cosas, ¿eh? Y bueno, aquí sigue apareciendo otra vez. Y finalmente diría que un poco derivados de la sal de Zeise. Pero bueno, empezaremos primero, pues lo que está previsto. Empezaremos hablando un poco del platino. Veamos. Al platino se llega, como podemos ver aquí con las flechas, desde el hexacloroplatinato de amonio por descomposición térmica. Aquí dice, por ejemplo, tal como dice Brouwer, pues calentando a 600 grados este hexacloroplatinato. No es la única forma, porque aquí hay otra posibilidad, que es el ácido hexacloroplatínico nos conduce a platino a través de una reducción. La reducción se puede hacer con muchas cosas, pero aquí está descrita la reducción con borhidruro sódico en el volumen 24 de Inorganic Synthesis, pero como digo, muchas más cosas. Existe una creencia bastante extendida de que el platino es, vamos, prácticamente no reactivo, que no reacciona con nada, que es uno de los metales nobles, vamos, el metal más noble con diferencia. Bueno, pues eso de que no reacciona con nada, dejémoslo aparte. Es cierto que el platino lo podemos tener durante milenios tan tranquilamente bajo la acción atmosférica y que no le pase nada, pero puestos a hablar de hasta qué punto el platino reacciona o no, os diré, cuando se maneja material de platino hay que tener mucho cuidado con muchas cosas, porque hay elementos, por ejemplo, como el arsénico, el azufre, que son bastante comunes, ¿verdad?, que lo destruyen, que da gusto, porque forman eso, pues arseniuros, sulfuros y demás. Pero incluso fijaros, aquí hay una descripción de la preparación de un óxido de platino en Brouwer, en el que se dice, bueno, tratando el platino en polvo fino con oxígeno a temperatura que no pase de 560 grados podemos obtener el óxido de platino. La temperatura no puede ser más alta de esta porque a esa temperatura cualquier óxido de platino, el que sea, se descompone dejando platino metal y liberando oxígeno, Bueno, pues como decía, quizá el producto más importante que se obtiene a partir del platino pues es el ácido hexacloroplatínico. Aquí le tenemos que es como cristaliza con 6 moléculas de agua, es un amarillo muy bonito, ¿verdad? Es muy soluble, es hasta higroscópico también. Bueno, pues esto se prepara como es normal, como se dice aquí, con agua regia, pero fijaros, cuando se prepara con agua regia es prácticamente inevitable que se forme algo de hexacloroplatinato de nitrosilo. Entonces, en estos casos, como esto es habitual, cuando se trata con agua regia lo que hay que hacer es destruir por completo el ácido nítrico, lo que significa por lo menos 3 o 4 veces en la disolución bien concentrada, añadir ácido clorhídrico concentrado, calentar hasta que quede casi seca y de esa forma conseguimos destruir por completo el ácido nítrico y las sales de nitrosilo, claro.
Bueno, el platino también se puede disolver en lo que se llama agua regia bromídrica, que es una especie de agua regia en la que se utiliza ácido bromídrico en lugar del clorhídrico. Bueno, aquí está descrita la preparación del hexabromoplatinato de potasio, bueno, tratando el platino no con el agua regia bromídrica, pero con su equivalente, que es el bromo, que es lo que se formaría con bromídrico y el ácido nítrico, ¿verdad? Bromo y bromídrico en exceso, pero fijaros, la reacción funciona, pero esto debe estar a reflujo en el bromo y bromídrico durante 5 horas y utilizando polvo de platino, es decir, la reacción va bastante más lenta que cuando se está utilizando agua regia que genera cloro, cloro mucho más reactivo que el bromo, claro está. Este hexabromoplatinato permite preparar el tetrabromoplatinato de potasio como se describe aquí, utilizando como reductor hidracina, pero en cantidad controlada, ¿eh? Y eso sí, calentando, pero no exceso, porque entonces iríamos a platino elemental. La descripción la tenemos aquí en el volumen 19 de Inorganic Synthesis. La sustitución del bromo por cianuro en este complejo es muy fácil. Fijaros que aquí está descrito, bueno, pues temperatura no muy alta, templadillo, cianuro de potasio y 30 minutos, ¿verdad? Y luego enfriar para que cristalice. Así obtenemos el tetracianoplatinato de potasio que cristaliza como trihidrato. Este tetracianoplatinato de potasio es interesante, igual que lo son otros tetracianoplatinatos, porque forman compuestos un tanto singulares, un tanto curiosos. Algunos no estequiométricos, pero otros diríamos que con una estequiometría definida, aunque un tanto curiosa, como por ejemplo este tetracianoplatinato de potasio, pero bueno, vamos a ver, este platino no es así a secas un platino 2, ¿verdad? Porque aquí tendríamos que tener 2 potasios. Tenemos 1,75 potasios. O sea que, entonces, ¿qué pasa aquí? Que este platino, desde luego, pues es un platino algo más que 2. Bien, a partir de este tetracianoplatinato se puede preparar el producto de oxidación con bromo, que es el que aparece aquí. Este dibromo tetracianoplatinato de potasio, platino 6. Bien, y si uno lo que hace es juntar este platino 4 con este platino 6, puede tener un compuesto también un tanto curioso como este, que es un tetracianoplatinato, pero bueno, aquí está escrito con el bromo fuera, pero en fin, no obligatoriamente, porque realmente el bromo está enlazado al platino. Realmente estas son especies muy interesantes porque son conductores, ¿verdad? Lineales, bueno, en fin. Y obviamente, pues un compuesto, diríamos, pues de valencia mixta, porque esto no puede ser tampoco, ¿verdad? Un platino 2. Está oxidado este platino 2 un poco porque hay algo de bromo aquí que lo ha oxidado. Se ha descrito también que a estos tetracianoplatinatos se puede llegar por vía electrolítica. Aquí, por ejemplo, la descripción de la preparación de este tetracianoplatinato de bario cristalizable como tetrahidrato, haciendo una electrólisis con un ánodo de platino de un cianuro de bario. Bueno, pero fijaros, esto está descrito así, pero no es tan sencillo ni mucho menos. En el mejor de los casos es 50 horas de tiempo para la electrólisis. Este tetracianoplatinato se puede transformar en este otro, la sal de talio 1, pues tal como se indica aquí, ¿verdad? Pues simplemente con sulfato de talio y luego enfriando. De esa forma, pues cristaliza el tetracianoplatinato de talio 1. Bueno, pues bien. Y de aquí pasamos a ver lo que está descrito con el ácido hexacloroplatínico. Bueno, antes de nada, fijaros, me faltaba por comentar esto. He dicho antes que el platino podía reaccionar con bastantes elementos, como el azufre, por ejemplo. Aquí tenemos la descripción de la preparación del disulfuro de platino 4. Bueno, esta es un tanto especial, la verdad sea dicha, requería un comentario muy largo porque, fijaros, se utiliza fósforo, pero fósforo, ¿para qué? Bueno, pues es algo así como un agente de transporte. Esto se hace en un tubo de cuarzo cerrado, bueno, pues con un extremo 800 grados, otro 740, el fósforo transportando, bueno, el azufre, el platino, bueno, es un tanto especial esta síntesis, pero es cierto también que si no se quiere tener cristales tan bonitos, se puede hacer directamente con platino en polvo y azufre calentando y ya está. A temperatura relativamente alta se forma el disulfuro y también se puede preparar el monosulfuro. Aquí está esta descripción, como digo, en Inorganic Synthesis, pero también está descrita la preparación del monosulfuro y disulfuro en Brouwer.
Sales del ácido hexacloroplatínico, o sea, hexacloroplatinatos, bueno, se preparan con gran facilidad. Aquí he puesto un par de ellos. El hexacloroplatinato de potasio, que es un clásico que se decía siempre que era uno de los pocos compuestos de potasio que eran insolubles en agua. Bueno, no tan insoluble, ¿eh? Porque en caliente, como a 100 grados, se disuelve algo así como al 5%. O sea que no tan insoluble, ni mucho menos. Pero bueno, se prepara con gran facilidad, precipitándolo efectivamente a temperatura ambiente, pues con una sal de potasio. Está descrito tanto en Brauer como en Inorganic Synthesis, ¿eh? Aunque aquí se ha escapado la B antes del 1571, pero bueno, algo irrelevante. Aquí tenemos otro hexacloroplatinato, la sal de amonio. Bueno, pues se prepara con gran facilidad tratando el ácido hexacloroplatínico con cloruro amónico y precipita mejor que el de potasio porque la sal de amonio es menos soluble. Y no sé si os he mostrado, por ejemplo, sales de alquilamonio, porque yo sí tengo en mi colección que son todavía más insolubles que esta. Mención especial requiere también el hexacloroplatinato de sodio. Bueno, tan sencillo como cloruro de sodio en exceso, pero como pasa con frecuencia, las sales de sodio son bastante más solubles que las de potasio. Este hexacloroplatinato es bastante soluble y entonces hay que hacerlo utilizando ácido cloroplatínico muy concentrado con exceso de cloruro de sodio y entonces precipita. Pero vamos, o sea, no de forma cuantitativa. Bien, luego lo que se hace es disolverlo en etanol, del que se disuelve, y precipitarlo con dioxano. Bueno, un tanto especial esta síntesis, es curiosa realmente y a mí no me parece maravillosa ni muchísimo menos, pero bueno, la menciono porque así es como está descrito. Digo que no me parece maravillosa porque después de tanta historia y tanta cristalización resulta que el producto no es del todo puro y se obtiene con algo así como menos del 50% de rendimiento. O sea, vamos, poca gracia. Bueno, a partir del ácido cloroplatínico y de los cloroplatinatos se pueden preparar algunos complejos con amoníaco y aminas de forma directa. Aquí tenemos la preparación de este cloruro de platino 4-tris-etilendiamina. Bueno, pues simplemente en alcohol, en ese etilendiamina, ¿verdad? En pequeñito, bueno, 65 grados, 2 horas y luego enfriar a temperatura ambiente. Se obtiene con excelente rendimiento a partir del ácido. Pero aquí tenemos uno parecido, lo que pasa que no idéntico, ¿eh? Es el derivado que se prepara con metilamina, que responde a esta formulación, un cloruro de dicloro tetraquis, metilamina, platino 4, ¿eh? También es platino 4, obviamente, pero claro, la metilamina ya es más grande que el amoníaco y se conoce que no caben fácilmente o cómodamente, ¿verdad? Pues 6 metilaminas alrededor del platino, o por lo menos así tenemos que interpretar esto. Bien, el ácido cloroplatínico se puede utilizar como producto de partida para la síntesis del cloruro de platino 2. Fijaros, aquí está descrito cloro 452, es una reducción, es una reducción, pero se hace, bueno, pues en la atmósfera de cloro y a 450 grados porque es que no interesa pasarse de temperatura porque se descompondría fácilmente, no interesa menos porque no se descompone por completo, y bueno, el cloro parece que está bien. Así es como se describe en inorgánica síntesis, pero hay otra opción que es decir, bueno, pues calentar hasta 350 grados poco a poco a una velocidad de 15 grados por hora en aire y demás, y luego a 350 grados otros 30, en fin. Así está descrito tanto en inorgánica síntesis como en Brauer. Y claro, el cloruro de platino 2 pues es muy útil para preparar compuestos que luego son muy reactivos de cara a reacciones de sustitución como este, ¿verdad? El cloruro de paladio bisbenzonitrilo aparece escrito aquí y bueno, si no se ve que diga que es cis o trans, porque es un plano cuadrado, es porque realmente aparece mezcla de cis y trans mediante este procedimiento. Significa sano, ¿eh? También de forma directa y fácil se pueden preparar los complejos de platino 2 con cloruro y con bromuro y ciclooctadieno. 1,5, ciclooctadieno. Prácticamente siempre que veamos Scott se refiere a esto, ¿verdad? Que es un ligando, a fin de cuentas, pues una diolefina quelante. Bueno, pues tanto el bromuro se prepara de esta forma, bastante sencilla en ácido acético, y aquí lo mismo, el cloruro de forma sencilla, vamos, prácticamente igual. Bueno, y a partir de este cloruro luego se dice que se pueden preparar otros compuestos de tipo organometálico alquílico, tratando por ejemplo con yodo de metilmagnesio. Este compuesto se cambian los cloros por metilos, por ejemplo, ¿verdad? O este que es más curioso, este tratándolo con norborneno, bueno, y luego, cuidado, COC es ciclo octa tetraeno
de litio, o sea, un ciclooctatetraenuro de litio como reductor. De esta forma llegamos también a este platino tris 2-nosborneno. Fijaros que a fin de cuentas son 3 olefinas coordinadas al platino. Y obviamente un platino cero, una especie de 16 electrones. Bueno, continuaremos en el siguiente vídeo.